Finalmente estaba previsto que hoy se liberara este dinero, ¿no? Los 10.870 millones de dólares, pero el fondo pidió algo más seguramente. Y los dio, pero puso algunas alertas que vamos a contar, pero principalmente es el tema fiscal, que la recaudación no fue tan buena como no lo comparamos con respecto al año pasado, sino con lo que el gobierno había presupuestado. Y ahí hay una diferencia de 25.000 millones de pesos en el primer trimestre en recaudación. Bueno, entonces si los ingresos no son tan buenos o no se prevé que aumenten mucho porque hay una recesión, el tema viene por el gasto. ¿Cómo se hace para achicar el gasto? Entonces ahí es donde el FMI sugiere que, bueno, de alguna manera se logre llegar al equilibrio. Recordemos que este año la Argentina tiene una meta fiscal que es llegar al 0% de déficit, déficit cero. Sin embargo, es medio punto de PBI porque hay una salvedad que le deja al FMI, que es por gasto social y gasto de capital. Sin embargo, es una meta muy, muy ambiciosa que por el lado de los ingresos no está resultando como se esperaba. Entonces va a haber que ir por el otro lado. Además, suena, digamos, todo muy lindo y sería ideal llegar como al equilibrio. Ahora, ¿cómo lograr llegar a ese equilibrio? Bueno, ¿no? es un poco lo que decía Sofía. Si uno ve cómo viene la recaudación hace 9 meses, que la recaudación va por debajo de la inflación. Y esto es un problema para terminar saldando las cuentas fiscales. El gobierno preveía que por todo lo que eran las retenciones que impuso desde el año pasado, ese crecimiento iba a ser bastante más alto. La verdad es que no lo está consiguiendo. Y el principal problema que tiene, a raíz también de los números de desempleo y cómo ha caído el empleo en el último tiempo, es que hay una parte significativa de la sociedad que no aporta hoy al sistema tributario y recaudatorio. Entonces, creo que un poco el eje que está midiendo el Fondo Monetario es que se amplíe la base de gente que hoy aporta al sistema más que nada. Digamos, los gastos ya no hay demasiado margen quizás para recortar. Hay algunas cosas que sí, pero lo cierto es que, como decía Sofía también... Sí? ¿Por dónde? No, bueno, hay algunos subsidios que todavía siguen existiendo. Se cree que por ahí, a ver, recordemos, el gobierno, el Estado Nacional tiene un gasto donde el 58% no lo puede tocar. Ese es el gasto que tiene que ver con pensiones, asignaciones universales, jubilaciones. Eso está, pero no lo puedes contar. Eso no se puede contar. Te queda trabajar en el otro 40%. Bueno, ¿qué es ese 40%? Subsidios, es obra pública, que ya obra pública cayó, es lo que más cayó. Sí. Después tenés transferencias a las provincias, que ya eso es muy difícil que se pueda bajar. Transferencias aportes a las universidades públicas, tampoco. El único que te queda ahí son subsidios. Y encima si el dólar sigue, el marzo subió más de lo que esperaban, si sigue subiendo, tenés más gasto, tenés que bajar subsidios de alguna manera. Y es todo gasto indexado, ¿no? Exacto. Es gasto que corre con la inflación de 6 meses para atrás en general. Todo lo que tiene que ver con gastos de aguache, pensiones, jubilaciones, todo eso corre con lo que fue la inflación pasada, que fue muy alta. Entonces eso también te lleva a que el gasto sea superior ahora. Y también lo que dice Sofía del tipo de cambio. Cuando sube el tipo de cambio y lo que tenemos atado al dólar, como son las tarifas, por ejemplo, hace que los gastos en pesos terminen siendo más, a menos que se lo pase el contribuyente. La pregunta que yo también me hago, y seguramente se hace la gente desde la casa, es ¿qué va a pasar con el próximo gobierno? Sea el actual, o sea, Macri logre la reelección y continúe, o quien venga, digo, porque para esa altura ya prácticamente va a tener todo el dinero del Fondo Monetario Internacional. Ahora, ¿lo va a poder utilizar? Sí, yo me hago la misma pregunta, no sé, Santi, que el próximo gobierno se cree que lo va a tener que renegociar este acuerdo, ¿no? Yo creo que el gobierno que venga, el toque que le toque, si es este o el que venga, va a tener que renegociar condiciones como las que están impuestas con el Fondo Monetario, sobre todo porque el repago no va a poder ser. Sí, pero ¿a qué voy con esta pregunta? Que sabemos, a ciencia cierta, que, digamos, si el presidente Macri es reelecto, quizá tiene una mejor relación con el Fondo Monetario Internacional que quizá el próximo presidente, si no es Macri, sí, ¿no? Pero nadie puede romper con el Fondo Monetario Internacional. La verdad que hoy es caer en el default de nuevo, es que todos los mercados se vayan de nuevo para afuera. Sería un precio muy caro. Sería un precio muy caro, tenés que volver sí o sí al cepo cambiario, porque si no vas a tener un problema de fuga de divisas peor incluso de lo que tenés en el último tiempo. Bueno, pero ya hubo cepo. Bueno, pero no fue una buena medida. No, pero digo, quizás es una medida si viene un próximo gobierno, no sé. Espero que hayamos aprendido algo de lo que pasó. Y la Argentina, la verdad que a ver, siempre nos comparamos con Brasil. Brasil tiene un mercado de capitales interno bastante grande. La Argentina no, es un mercado muy chico, también porque tenemos mucha inflación, entonces tenemos dólares en el colchón. Entonces no podemos cerrarnos porque no hay dinero, sino ¿dónde sacamos dinero para invertir, por ejemplo? Lo que yo te quiero hacer una pregunta volviendo un poco atrás. El tema de retenciones bajó en el primer trimestre, bajó mucho, o sea, fue mucho menor a lo que se había estimado, 400.000 millones según el IARAF.
Porque esto puede ser que a futuro, en verdad, están esperando a liquidar más adelante. Bueno, o ya se perdió. Muchos estaban esperando a liquidar más adelante. De hecho, es lo que está pasando y lo que se vio en marzo en el último tiempo es que hubo un repunte en las últimas 2 semanas de lo que fue la liquidación de la cosecha, que venía mal, venía flojo, venía por debajo de las estimaciones que tenía el gobierno. Sin embargo, tenemos una cosecha récord. Estamos yendo hacia una de las mejores cosechas de hace mucho tiempo. Entonces, lo importante es ver cuántos de esos dólares tienen que liquidar. El 80% por gastos se tiene que liquidar sí o sí. O sea, no hay mucho margen. Contrajeron mucha deuda. Contraen mucha deuda, tienen que hacer pagos de salarios, pago de maquinaria, pago de créditos. Venimos de una sequía. Venimos una sequía, con lo cual todos los pagos quedaron postergados, también hay que repagarlos, incluso si te financiaste con tasa de interés. Pero para mí, hasta ahí, ¿no? Me parece que hay un punto, porque después también están en su derecho de especular, pagar las deudas y quedarse. Exactamente. Antes en la Argentina había una obligación de liquidarlo. Exacto. Pero también había un cepo cambiario, entonces vos lo liquidabas y no podías comprar esa misma cantidad. Total. Hoy no hay un cepo cambiario, entonces lo liquidás, pero con esa misma plata en pesos puedes volver a comprar los dólares. Lógico. Entonces no tiene tanto sentido obligar hoy a vender los dólares si no pones una restricción a la compra. Entonces hay que hacer como un poco de sintonía fina de por qué obligarías hoy si no. Y está lo que vos decís, qué pasa con ese 20%, y es un poco la duda que hay hoy. Yo creo que todos están esperando que el tipo de cambio vuelva a tener niveles altos en términos competitivos para empezar ahí a poder vender los dólares. Por el otro lado también hay veces que tenés que vender los dólares por un tema de repago en el momento, lo tenés que hacer en determinado momento, sí, y no puedes especular con eso. El tema es que queda un porcentaje, aproximadamente el 20%, que queda especulativo para ver qué se hace. Claro. Los fondos afuera hoy, y también los agricultores, y también estamos hablando de los demás servicios que se exportan, están alerta a que hoy es momento de quedarse en dólares, ¿no? No hay demasiado interés por quedarse en pesos, pese a que las tasas de interés resultan atractivas. Sobre todo porque es un año electoral, entonces generalmente hay una dolarización. Entonces se supone que va a aumentar el dólar. Acá noté, si querés, lo que dijo el fondo hoy al autorizar. Bueno, habló primero de inflación. O sea, para repasar, Sofi, hoy el fondo lo que hizo fue, autorizamos este desembolso de 10.800 millones de pesos. Lo aprobaron, que llegaría la semana que viene. Bien, ahí está. Va a estar depositado en la cuenta que tiene el Tesoro en el Banco Central. Y a partir del 15 de abril, me estoy adelantando bastante. Las subastas diarias. Las subastas diarias. Que más dólares. No están obligados a vender 60 millones de dólares, pero pueden vender hasta 60 millones diarios. Bueno, dijo, la inflación sigue siendo elevada, la expectativa inflacionaria están aumentando y la inercia inflacionaria resulta difícil de quebrar. Es lo que veníamos contando de los datos de inflación, bastante malos. No sé cuánto creen ustedes que va a ser en marzo. La última vez que vine acá te dije que estamos cerca de 32. ¿Y cuánto ahora viniste? Te digo que estamos en 37 más o menos. ¿Cuándo viniste? ¿Cuánto hace? ¿Cuándo vine? 2 días. 2 meses. Hace 2 meses. No fue hace mucho. A ver, ¿qué más dijo el fondo esta tarde? Bien, sobre la economía. Dice que la actividad económica se contrajo en 2018, pero hay indicios de que la recesión ha tocado fondo y se espera una recuperación gradual en los próximos trimestres. Lo que coinciden, no sé, ustedes también, vamos acá comparando con... Sí, último trimestre sería, ¿no? Lo que estamos viendo en el último tiempo es que está mejorando los indicadores económicos, lo cual te va a hacer recaudar un poquito más. El tema es ver qué pasa en marzo, ¿no? O sea, ya enero y febrero te dieron indicios de que la economía por lo menos había tocado un piso, ¿no? Veníamos de un muy mal año, no es que veníamos de un buen año. Lógico. Pero todas las recesiones tienen piso y Argentina parece que había encontrado el piso en diciembre aproximadamente. 2 meses de recuperación. El tema queda en marzo. Parece que marzo no ha sido un gran mes. Quedan ver todavía los indicadores formales y que distribuye el INDEC. Pero hay muchos sectores que... La tasa pensé que en febrero había llegado a 43,5, ahora estamos de nuevo en niveles de 67, 68%, con un dólar que se disparó casi un 10%. Entonces, toda esa incertidumbre, la volatilidad cambiaria nuevamente, la venta masiva de los activos argentinos, hace que la volatilidad vuelva y que la recesión pueda no salir del piso en el cual estuvo. Habló también de los ingresos fiscales, que es lo que decíamos, porque aparte de retenciones, tampoco están andando bien, no están dando tanto recaudación. IVA, que está vinculado al nivel de actividad, y seguridad social, que está vinculado a todo lo que es el mercado laboral. Claro. Y salarios buenos. El empleo bajó en el último tiempo, entonces también tenés doble efecto. Primero, el mínimo no imponible que aumentó, entonces ahí tenés menos de lo que recaudás, y por el otro lado también la cantidad de empleo que bajó, con lo cual menos son los aportantes. Perdón, acá los que saben son ustedes, así que yo pregunto desde el sentido común. El Fondo Monetario Internacional hace un relevamiento, ¿sí? Antes de aprobar el desembolso, y ve que bajó el consumo, que aumentó la pobreza, que aumentó la inflación, que se dispara el dólar. Con ese panorama, digamos, el Fondo Monetario Internacional, ¿qué dice? Bueno, no. Lo que dice es, muchachos, lo que se ríen, pero ¿por qué? No, me río porque la pregunta es qué tristísimo. Dicen, ¿no? Claro, le va a permitir, lo que le permite al gobierno es relajar un poco
son las metas trimestrales de fiscal. Le va a dejar que en el segundo trimestre haya una relajación. Es muy técnico, pero le deja que pueda recaudar un poquito, o sea, no llegar a la meta que ¿Pero tenía, alcanza? menos. No alcanza, pero también le permitió, por eso le permitió. Le dejó que en vez de ser déficit cero, sea 0,3% del PBI para invertirlo en gasto social. El gran tema creo que tiene el Fondo Monetario es que no comprende quizás la sintonía que hay con la economía argentina y el dólar, ¿no? Claro, porque digo, no piensa el fondo, pero ¿cómo me van a pagar esto? ¿Cuándo? Bueno, no, todo lo contrario, digamos. bueno, no les interesa, no es problema de ellos. Además Nos del llevan pago, 1000 años pagar es la verdad, deuda, es ¿no? verdad. Y no es un tema de ellos porque siempre, en general, las deudas con el fondo no se tienden a pagar porque se tienen renegocian. durante todo el tiempo, se renegocian, le vas pagando intereses. Funciona más así que un pago de capital directo. De hecho, son 82 países, 84 países los que están hoy con el fondo. Sí. No es un problema. Pero nosotros digamos. tenemos la deuda más alta. Tenemos 38% ¿No? aproximadamente. ¿No es la más del alta? total. ¿O hay es la otro más que alta. tenga? No, es la más nosotros alta. somos. Es la más alta. Siempre nos Exactamente. destacamos nosotros. Siempre nos destacamos en ahí, algo. por supuesto. Con lo cual ahí tiene una apuesta fuerte, por lo menos por la Argentina y cómo le vaya. Lo cierto es que hoy la pobreza en la Argentina, dato que mencionaste vos, 32% en el total, se mide por ingresos. O sea, si tu Claro. salario pierde contra la inflación o te quedas sin trabajo y perdiste contra lo que subió la canasta básica, efectivamente vas a quedar por debajo de la línea de pobreza. Un poco el discurso del gobierno es bueno, pero estamos dando cloacas, asfalto, digamos como que estamos cambiando la pobreza estructural. La verdad es que en los indicadores, por lo menos de la UCA, eso no se ve. De hecho, hay cosas. una publicidad en redes sociales. Bueno, Sí. están con ese tema. ¿Qué te pero importa? ¿Cuánto le debemos al fondo? Sí, te estamos dando cloacas, ¿no? Que fue bastante criticada, pero existe, está. Sí, El sí, tema sí. es que esta dinámica puede continuar si el tipo de cambio sigue siendo tan volátil. El fondo lo quiere volátil, quiere que el tipo de cambio no haya restricciones sobre eso, con lo cual no deja al Banco Central que intervenga. Y a medida que suba el dólar, van a seguir subiendo los precios. Y si los salarios quedan rezagados, la pobreza va a Igual, tener perdón, el contado. Banco Central no interviene porque todavía no llegamos al techo para que intervenga. Claro, en la zona de la intervención, Exacto. ahí no Estamos puede ahí intervenir. todavía, en esa No. zona. Bueno, Exacto, pero es bastante la diferencia, 51.12 es hoy, el día de hoy, 51.12. Se es el elevó un techo. poquito más el techo, ¿no? Todos Se va los días se va actualizando con elevando inflación. de a poco. Habló igual, el FMI se refirió a la volatilidad y dijo, tras unos meses de relativa estabilidad, la volatilidad financiera ha repuntado en las últimas semanas, dado que las condiciones financieras mundiales se han tornado menos favorables. Ah, bueno, Y los resultados en términos de inflación han decepcionado. Claro. Habló de la volatilidad, es lo que decía y lo que Santi. pasa con las monedas de otros países, ¿no? Exactamente. Hay muchos economistas que dicen el FMI son todos técnicos, saben mucho, estudian en las universidades. El 98% de las universidades les enseña a que no hay que intervenir en el mercado de cambios. Pero la Argentina es distinto. Pensá que todos los días hablamos del dólar nosotros, no existe en otro país. Entonces el dólar es un componente que aumenta y ya es un termómetro muy real de lo que es la economía. Totalmente. El dólar venía bastante planchado, pero tuvo como una subida Sí, hoy cuando si ayer... si lo ves en términos de cuánto creció el dólar desde que empezó el año hasta ahora, más o menos es un 15% y la inflación más o menos es un 11% si calculamos un 4% para mayo. Digo, no es tan Salido, no es que hubo una devaluación enorme. Pero en enero y febrero se mantuvo muy tranquilo y picó. Exactamente. El tema es la volatilidad. Digo, no hay negocio que se pueda sustentar, no hay proyección. Supongamos una marca de ropa cualquiera que necesita preparar la temporada para 6 meses Exacto. siguientes. ¿Cómo hace? Tengo que importar tanto. Bueno, ¿y cuándo haces el pago ese con el dólar? Porque no tenés idea de la Imposible. volatilidad. O sea que no para tenés un sendero claro. El gobierno, para controlar el dólar, ¿qué es lo que hace? Además de aumentar las tasas y que No, cada hoy banco no. va a decidir hasta cuánto. Hoy no lo está digamos. controlando, solamente tiene el esquema de las tasas de interés, forzando Futuro. a los bancos a que inviertan sus pesos en Futuro. Vende y dólares futuros, dólares. las dólares subastas diarias de esto de poner, bueno, Eso dólares. Bueno, eso va a ser empezar. en abril todavía. En abril, pero pero todavía no lo empezar. tuvimos. Sí, las herramientas están muy acotadas, las herramientas que tiene el gobierno para controlarlo. Más allá de eso, digamos, no hay otra forma de No, controlarlo. depende de que haya oferta. El tema acá es que no hay oferta de dólares. Mucha gente está comprando, pero nadie sale a vender. ¿Por qué nadie sale a vender? Porque dicen, espero un poco y más adelante lo vendo más caro. Nadie sale a vender, yo creo, porque nadie, digamos, o todos sabemos que lamentablemente nuestra moneda no es fuerte. Exactamente. Y nunca lo fue. Exactamente. Y que Bueno. siempre, si vos te resguardás con el poquito, mucho ahorro que puedas cambiar en dólares, nunca perdés. Nunca perdés, exactamente. Es lo que pasa en la Argentina, efectivamente, y por eso es que siempre en periodos electorales hay esta dolarización de cartera, ¿no? De pasarse de activos en pesos a dólares. Hay algo que hay que decir, y es verdad, no es lo mismo la corrida que fue en abril con un dólar a 18, 20 pesos, que lo que puede ser una corrida ahora con 45 pesos Claro. por dólar. O O sea, dólar que competitivo. lo que ustedes dicen es que es menos malo que vaya subiendo de a poquito que lo que nos pasó el año pasado, por ejemplo, que en agosto Sí. nos fuimos de 20 y Sí. pico a casi 40. No, lo normal es, se necesita que el dólar, para que no quede atrasado, el famoso atrasado, que es que aumentan todos los precios y el dólar se queda quieto. Está atrasado con respecto a los demás aumentos. Sí. Bueno, por eso se necesita que el dólar mantenga el ritmo de la inflación.
El tema que en Argentina es que también el dólar, mientras que aumenta la inflación. Es como un ciclo que Y se los sueldos retroalimenta. nunca. Y los sueldos Entonces siempre esa estábamos es la abajo. ecuación que no te da. Bueno, en 2017 fue cuando los sueldos le ganaban a la inflación. De hecho, fue cuando los créditos, por ejemplo... 2017. ¿Y los cuánto hacía que suba. eso no pasaba? Y es que después, antes teníamos un cepo cambiario, entonces Claro, ahí es había difícil. una restricción No sabía la complicada, inflación cuánto estaba el era blue, tampoco. Ahí puedes hacer una estimación un poco más certera. Claro, 2017 es interesante lo que él dice. Fue el último año en donde el sueldo le gana la inflación. Ahí surgieron los UBA, que mucha gente se Exactamente. anotó. Explotaron los La UBA. economía también estaba Tremendo. creciendo y ahí fue cuando el gobierno cambió, consiguió una buena elección legislativa. Pero Exactamente. caminando ganó. Bueno. Y pero esto va fue muy ligado, bárbaro. esto va muy ligado. El salario real, si vos ves cómo va con la imagen, el salario y el dólar, vas a ver que va muy ligado a lo que pase con la imagen del gobierno actual o de turno. Exactamente. Heladera mata todo tipo de, Sí, como de dice- promesa, ¿no? sí, como- Digamos, abrís la heladera y te fijás qué tenés ahí y en base a eso, ¿votamos con el bolsillo siempre? Está un Eso es lo poco que dice segmentado, Miguel pero Bain, el sí, economista, dice que casi nadie vota por la cultura o por las instituciones. La mayoría vota con el bolsillo. Pero no sé ustedes si estiman que va a crecer la economía, cuándo empieza a crecer, si para las elecciones va a haber una mejora en el Nosotros bolsillo. creemos que hay, bueno, interanualmente en abril ya vamos a ver números positivos. El asunto es ver cómo es la recuperación de los distintos sectores. Vemos una recuperación muy fuerte en el agro, creo que no hay, digamos, el consenso es claro ahí. El tema Perdón, es pero ver... el tema del agro no genera tanto impacto en el empleo. Exactamente, exactamente. Primero que no genera tanto impacto y después que hay mucho informal. Entonces Claro. también ahí tenés un tema de cuál es el empleo que estás logrando generar. Este gobierno no ha logrado buena calidad de empleo, sino que son más bien todos monotributistas, autónomos. Digamos, el crecimiento viene por otro lado, no el asalariado formal. Pero la industria, por ejemplo, también está muy segmentada. Cuando vos empezás a ver cómo vienen creciendo, bueno, la industria del tabaco de repente empieza a crecer un poco, pero la textil sigue muy golpeada, las automotrices están muy golpeadas. Muy golpeadas. todo lo Las que tiene que ver con pymes. bueno, depende de las pymes, digamos, de qué sector, pero sí, efectivamente son varias. Hay algunas que exportan, que por ahí están un poquito mejor, ya sean con servicios o materias primas. Pero bueno, por eso creo que va a venir un crecimiento que a partir de abril se va a empezar a notar, pero no creo que sea un crecimiento del dinero que nos llega al bolsillo ni un crecimiento demasiado fuerte. en Dante ese sentido. Sica dijo no hace mucho, el ministro de Producción y Trabajo, que la inflación era como una ilusión. Como una ilusión. Sí, Dijo que ¿no? Algo así no, dijo. no sé, o ¿Se no era una acuerdan? preocupación. Algo así, no, Dijo algo una así, ilusión. sí, que era como una ilusión, que no como La- que veíamos cosas que quizás no eran tan tremendas. Me hizo acordar a la frase en su momento de Aníbal Fernández hablando, ¿se acuerdan de la inseguridad? Sí, Una sí, sí, sensación. Una sensación. La verdad es que Y- yo creo, no sé qué piensan ustedes, digo, si consultan con la gente, pero lo que más interesa es que ya, digamos, ayer bajen los precios de los alimentos cuando uno va a comprar al supermercado. Bueno, los alimentos, Vos de hablás hecho- con los muchachos que trabajan y te dicen, a veces en el día remarcamos 3 veces los precios Claro. de un mismo producto. Bueno, sí, es como Es imposible. una hiperinflación eso. Pero sí, Sí, efectivamente, te lo que juro. pasó el año pasado fue que los precios, por ejemplo, el nivel general de precios subió casi 47% o 48%. Y los precios de los alimentos subieron casi 53%. O sea, los alimentos, y por eso la canasta básica y la canasta total, que es lo que mide la pobreza y la indigencia, fue todavía más complicado de llegar, porque fue incluso por encima de la inflación. Entonces los alimentos sí tuvieron un aumento importante. El tema es ver lo que están viendo las empresas hoy y que estamos viendo a medida que se empieza a recuperar el salario, es que también empresas que achicaron muchos márgenes de ganancia el año pasado tienden a recomponerlos ahora. Entonces decir, bueno, si el año pasado dije, bueno, reduzco mis precios un poco para poder seguir vendiendo al mercado y no perder la cantidad de gente que me compra, porque quiero fidelizarme con clientes, lo que fuera, al año siguiente, cuando empieza a recuperar algo el salario, por ejemplo en marzo, que empiezan con paritarias y demás, o abril, bueno, esos precios vuelven a aumentar. Y esto es lo que se llama la famosa inercia, ¿no? Esa inflación Claro. contenida de aquel momento que se empieza a reproducir ahora, y es lo que hace que la inflación en marzo esté en 4%. Claro, Es totalmente. es bastante. Es muchísimo. Este desembolso es el tercero. Es el tercero, Queda exactamente. uno más. Queda uno más de, creo que... Son 38.900 los que hay hasta ahora, y 57.000 es el total del préstamo. Hacemos la termina. resta, Sí, lo tiene que quedar queda. más o Sí, menos. sí, que sería antes de las 17.000 y elecciones, pico. hasta tengo entendido. Es antes de las elecciones. Perdón, ayer- y las subastas diarias que van a empezar aproximadamente El 15 de abril, o sea, esta semana no, el lunes 15. duran hasta después de las elecciones, Hasta ¿no? noviembre. Sí, hasta fin de noviembre. ¿Noviembre? En total son 9.800 millones de dólares que se pueden volcar al mercado. Y bueno, esto De esperemos hecho, el que sea- esquema está pensado, bueno, tenía que durar hasta noviembre, dividido por 60 cada día, digamos, cuando tenía que empezar, y ahí arrancaba el 15 Claro, de pero abril, no está obligado a vender. Ese es No un está tema que obligado a yo vender. pensaba que sí. No, puede un día decir, bueno, hoy no vendo los 60 millones. Pero no es acumulativo, no es que eso que ¿puede no un día vende. decir no vendo hoy? Puede decir que no vende hoy. Pero no es acumulativo. Pero no es Está acumulativo, bueno no es que eso el para otro día saber. puede decir, Vender bueno, más. vendo 120, no. Pero puede por ahí vender un día más, en diciembre.
termina... O sea, extender el plazo. ¿Ves? Extender el Todavía igual plazo. los detalles no están. De hecho, falta que digan cómo van a vender la subasta, cuándo se va a anunciar, Sí, a cómo- qué cómo se hora, va a implementar, digamos. a qué precio. Todo. Todos esos detalles seguramente la semana que viene tengamos más. Sofi, gracias. Santiago, gracias. Un placer que hayas gusto, estado con nosotros. Vamos a ver cómo está el tránsito a esta hora, viernes, hora pico, regreso a casa, todos juntos, Juanpi. Claro que sí, Vivi, una vuelta a casa furiosa.